Bien, continuamos acá en el programa de preguntas y respuestas. Maestro, Sí, pastor. vamos a leer la versión Mateo. Sí, porque nosotros estamos, o sea, al finalizar el espacio, Cuando fuimos a cumplir compromisos, correcto, sí, nos el primer quedamos aquí segmento, meditando. discutiendo algunas cosas que son válidas, ¿no? Decíamos que hay mujeres que son repudiadas, sus esposos las repudiaron o viceversa, y dice que el que repudia, en el caso de Pedrito Pérez, repudió a Petra, pues Pedrito Pérez se casa con otra, comete adulterio, pero Petra quedó libre para casarse. Más cuando nosotros, eso es según la versión de Marcos, ¿no? Según la versión de Marcos, que no habla nada de la repudiada. Marcos no básicamente, Marcos no sí. dice en qué va a suceder con la repudiada. Correcto. Por ende, usted comenta, bueno, si la que queda libre. si ya ella se quedó sola porque fue repudiada y él se casó con otra, pues ella es libre de tomar su decisión. Claro, porque también por estado de conciencia, que es lo que tiene esa mujer que le haya repudiado, lo que tiene son 19, 20 añitos, De chica, paso, jovencita. en la versión que vamos a leer de Mateo, Jesús acepta el repudio solamente en el caso de la fornicación. Correcto. Que es un tipo, que en este caso si se comete adulterio, que es un tipo de fornicación, y el adulterado bajo la ley era matado, maestro. Sí, ¿O no? era lapidado, sí, claro. Sí. Era apedreado, si la persona cometió fornicación, adulteró y es matado, ¿cómo queda la esposa? Viuda. Queda viuda, queda libre, se puede volver a casar. Ese es el caso de allá que tiraba piedra. Salvo aquí la no tiran fornicación. piedra. Ah, no, aquí no se tira piedra. Aquí no se tira piedra. Lo otro vamos a ver, ¿será que esto es ley? Pero no, vamos a hablar en algo. Se me vino la luz. Si nosotros leemos, o sea, según la versión de Marcos, según la versión de Marcos, tácitamente se puede entender que Marcos dice que la repudiada queda libre, ¿no? La repudiada queda libre según el estado de Marcos, pero ¿cuál repudiada? Es que a los hombres en el Antiguo Testamento, bajo la ley de Moisés, mejor dicho, los hombres repudiaban por cualquier cosa a las mujeres. Yo entiendo. Porque no les gustaba, Okay. porque la arepa se le quemó. Okay. ¿Para qué? Para ellos estar viviendo con una cantidad de mujeres. Pero cuando nosotros leemos las otras versiones, que usted las tiene allí, Mateos y Lucas... Mateo 19 y Lucas sí, 16. Mateo 19 y Lucas 16 dice que no, que a una repudiada no puede casarse con otro. Que a una repudiada no puede casarse con otro, porque aún ella, no teniendo culpa de ser repudiada, sin ser acto de fornicación, porque una persona porque acto de fornicación no es solamente repudiada, sino que es llevada a Sanedrín y era apedreada y el marido quedaba libre. Esta era la causa por la cual era apedreada, para causarle muerte, para que el marido quedara libre o se casara. Pero claro. Jesús, ¿por qué no leemos el pasaje, maestro, y comentamos? Sí, eso es lo que porque Jesús tiene un sentido. Eso es lo que estamos tratando de o sea, Jesús tiene una carta bajo la manga, permite utilizar esta expresión. Sí. Jesús está buscando algo, al punto que al final los confronta y ellos dicen, wow, pero entonces qué difícil es para el hombre esto. Entonces Jesús le dice, bueno, el que tenga oído para oír esto no es para todo el mundo, recíbanlo. ¿Qué es lo que Jesús les está diciendo? Bueno, ustedes quieren repudiarla, sí, Moisés se los permitió por la dureza del corazón. ¿Correcto? Por la dureza del corazón se los permitió. No fue mandamiento, porque no podía ser un mandamiento de Moisés. Moisés se los permitió. ¿Tú recuerdas los casos de allá, de Yetro? Que lo estuvimos comentando en un programa donde Yetro le dice a Moisés, oye, todo el día te lo pasas atendiendo casos como estos. Y llegó un momento que Moisés dijo, oye, vale, denle en su carta de repudio, ya. ¿Correcto? Perfecto. Ahora, Jesús los está llevando a un nivel, maestro, al nivel del perdón y de la misericordia. Ustedes no aceptan vivir con ella porque fornicó. Está bien, sepárense, pero ustedes se quedan solitos y ella también. Cuando él les quede solo y ella sola, entonces, ¿cómo te va aquí sola y tú solo? ¿Qué tiempo sola? Ya tenemos 2 años solos. Y tú sola. Llega un momento que se van a reconciliar. Entonces los hombres le dijeron a Jesús, los discípulos le dijeron a Jesús, wow, pero qué duro es esto. ¿Qué era lo duro? Que la mujer hubiese fornicado. Eso es duro. Mantener la relación. Pero más duro es que la dejé y ahora me tengo que quedar solo. Entonces ellos lo que querían era dejarla para mí mismo buscarse otra. ¿O no? Sí. Entonces cuando Jesús los confronta con esto, ellos dicen, mejor no casarnos. Eso está bien, pero vamos al caso. O sea, vamos a quizás hacer una corrección porque leímos un solo
pensamiento de un evangelista. tenemos que ir a un pasaje para Tácitamente él dice que la repudiada se puede casar. Los otros evangelistas registran y dicen que aún la repudiada no se puede casar con nadie, que tiene que mantenerse como está. Caso que yo no entiendo el por qué Jesús lo dijo, porque parece, no es que no estamos de acuerdo con lo que Jesús dijo, por favor, lo que Jesús dijo, eso es inspiración. No, y lo dijo como verbo, maestro. Sí. Le dio un sentido a la revelación tremenda. A la aquí, inspiración. a la inspiración de Dios. Sí. Vamos a leer. Aconteció que cuando Jesús, Mateo capítulo 19, vamos a leerlo también porque tenemos que ser maestros balanceados, equilibrados, Sí, claro. aún en la enseñanza. Claro. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él le respondió y le dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo, hablando de Dios al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, coma, se unirá a su mujer, coma, y los dos serán una sola carne. Así que no son llamados, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre, que aclaramos que en el original dice, no venga este hombre a separarlos, hablando de Moisés. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Fíjense la expresión, el verbo como está. ¿Por qué Moisés mandó? ¿Ya un mandamiento ahí? Sí, con queriendo decir, es un mandamiento. Él les dice, 19:8, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Pila que no es un mandamiento. Sí, no es que Moisés lo les mandó. corrigió Moisés, les corrigió Dice, Jesús. mas al principio, va nuevamente y dice, mas al principio no fue así. Porque al principio sí soy un mandamiento. Claro, Al principio sí fue un mandamiento. de no dejarla. Correcto. Y yo os digo, o sea, esto es lo que dice Moisés, esto es lo que dice al principio, esto es lo que dice la ley. Mas yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, coma, salvo por causa de fornicación, coma, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la que fue repudiada, que es la que tú estabas diciendo, Petrica que quedó sola, también adultera. Que no lo dice, que no lo registra en Que la Biblia de Marcos no lo comenta. Pero Mateo lo comenta. Sí. Y Lucas creo que Y también. Lucas también lo comenta. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, entonces no conviene casarse. Él les dijo, es que no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Y después les revela la condición del eunuco. ¿Qué te parece? ¿Cómo dice Lucas? Vamos a leer la versión de Lucas. Lucas 16:18. Lucas 16:18 dice, la ley dice, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera, o sea, el que repudió, y el que se casa con la repudiada del marido adultera. Pero dice el que se casa con la repudiada del marido, no dice que la mujer que es repudiada adultera, sino la que se casa. Yo creo que si adultera el hombre, eso es un principio bilateral. Va y viene, va y viene. Si todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la que fue repudiada del marido, Adultera. adultera. No está hablando solamente del que se casó. Pero es que el adulterio no puede ser de uno. Correcto, sí, sí. Entiendo, es un principio El adulterio es de dos. Sí, Un casado se acuesta con una mujer y es adúltero él y adúltera ella, porque ella se está casando con un casado y el casado se... Correcto. Óyeme, Correcto, ajá. pero ¿cuál es la intención de Dios ahí? ¿Él se puede volver a casar? Según Jesús, no. ¿Y la otra se puede casar? No. Porque si la otra se casa, entonces ¿cómo se reconcilia él? Al estar los dos sin mujer y sin marido, buscan la reconciliación. Es decir, buscan guardar el principio que Dios estableció al principio, valga la redundancia. Entonces, razón tienen los discípulos con decir, pues esto no es cosa fácil. No, el matrimonio es Esto serio, no es maestro. cosa fácil. Y por eso lo estamos enseñando como una institución por encima de la iglesia y del ministerio y de todo. Fue lo primero que Dios instituyó en el huerto del Edén. Correcto. La unión conyugal, el matrimonio, la unión de la pareja. Ahora, también tenemos que, al regreso de la pausa, vamos a hablar de casos como el que usted planteó. Entendiendo que estábamos bajo la ley, sí. Que Dios le dio un cambio a la inspiración, sí. Jesús dijo, hasta por encima de esto, sí.
Pero yo creo que hay casos de casos, maestro. No, eso de que Jesús dijo, más yo os digo, son códigos para la gracia. Para la gracia. Esto es para la gracia, más yo os digo, y lo dijo como verbo porque tiene la autoridad para cambiar, o para darle un sentido, no cambiar, para darle un sentido nuevo. Ampliar la inspiración. Ampliar la inspiración. Más yo os digo, y esto no es fácil. Ahora, más yo digo que esto es lo que dijimos. Ambos cometen adulterio si se vuelven a casar, tanto el repudiado como la repudiada. Padre. Hacemos una pausa y ya estamos de vuelta con ustedes acá en el programa de preguntas y respuestas. Nosotros, eso es según la versión de Marcos, ¿no? Según la versión de Marcos, que no habla nada de la repudiada. Marcos no básicamente, Marcos no sí. dice en qué va a suceder con la repudiada. Correcto. Por ende, usted comenta, bueno, si la que queda libre. si ya ella se quedó sola porque fue repudiada y él se casó con otra, pues ella es libre de tomar su decisión. Claro, porque también por estado de conciencia, que el grupo tiene esa mujer que le haya repudiado, lo que tiene son 19, 20 añitos. De chica, paso, jovencita. de paso. Porque nosotros estamos, o sea, al finalizar el espacio, Cuando fuimos a cumplir compromisos, correcto, sí, nos el primer quedamos aquí segmento, meditando. discutiendo algunas cosas que son válidas, ¿no? Decíamos que hay mujeres que son repudiadas. Bien, continuamos acá en el programa de preguntas y respuestas. Maestro, Sí, pastor, vamos a leer la versión Mateo. Sí, sus esposos la repudiaron o viceversa. Y dice que el que repudia, en el caso de Pedrito Pérez, repudió a Petra, pues Pedrito Pérez se casa con otra, comete adulterio, pero Petra quedó libre para casarse. Más cuando